vamos a comenzar, aunque sea, somos los que estamos. Y estamos los que somos. Como les había dicho, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto en estas 4 sesiones que ya pasaron. ¿Se acuerdan de algo que hemos visto en estas sesiones pasadas? El tiempo. ¿Qué más? Autoridad, posiciones, democracia, No vean esto. oligarquía, tiranía. Los discursos, ¿no? Ah, sí. ¿Qué les hacían sentir los discursos? ¿No? ¿Qué otra cosa recuerdo? Ay, no vi la película. ¿No viste la de Parásitos. Parásitos? ¿No la habías visto nunca? Sí. Ah. Sí, ¿Vieron pero la película? se me olvidó. Ya se me olvidó. Sí. Es interesante la película, yo tampoco le había puesto mucha atención, ya vi la película, entonces yo me había enfocado como en lo que hacen los pobres, ¿no? En esta rebatinga que tienen incluso pobres contra pobres. Y yo dije, qué asco de gente, ¿no? Porque en vez de organizar, o sea, por ejemplo, ya que llegaron a vivir a esta casa, pudieron haberse organizado con nosotros para seguir viviendo en todo caso ahí, pero no, empiezan a luchar entre ellos, incluso se matan. Y pues es horrible. Pero no había puesto atención en que pues también los ricos viven como parásitos, ¿no? A expensas de los pobres que les hacen todo su trabajo. Incluso, no sé, hace un rato estaba pensando en Samuel García, no sé si supieron que junto con su esposa publicó un video donde se ve como el closet de su hija de 2 años está lleno de zapatos, tiene 200 pares de zapatos. Una niña de 2 años que el pie les cambia, que ni siquiera camina mucho, que los pies le crecen de un mes para otro, pero 200 pares de zapatos. Y bueno, y resulta que esos zapatos ni siquiera se los compraron sus papás, la mayoría, porque se los regalan empresas a la mamá que es influencer, para que les dé publicidad. Entonces ahí tenemos otra muestra de cómo a los que tienen, todo el mundo les da más. Y por ejemplo, hay millones de niños en México que no tienen ni para un par de zapatos. Y a este gobernador de Nuevo León se le hace tan fantástico salir a presumir en su canal de YouTube que su hija tiene 200 pares de zapatos. El poder. Y ahora que platicábamos de estos periodistas que pagan a otros para que les hagan sus trabajos que ellos firman, bueno, quienes lo hacen se llaman ahora escritores fantasma, porque no solo son artículos periodísticos, hay libros enteros que los hacen otros, pero los firman quienes tienen dinero. Entonces también ahí vemos cómo el tener cierto poder económico, político, de clase, porque a veces ni es que tengan mucho dinero, pero tienen los contactos necesarios para poder mantenerse. O hacen 2 carreras. O hacen las carreras que sea y hasta doctorado, maestrías, doctorados y todo. Yo tengo un compañero que estudia economía conmigo, yo le ponía papel calca, ¿se acuerdan de? Iba a la escuela, ya se lo pasaba, ya iba cada fin de semana a entregar los apuntes, y él iba contador en el ITAM, pero era hijo de un político fuerte. Sí. O sea, y nada tonto, porque yo era de guerra en la universidad, porque yo día que yo soy nos vamos a notar en todas las materias. Mis amigos, sí, son amigos de mí. Y dice, entonces vamos tú y yo. Y digo, pero yo para aquí estoy contigo. Y ya me dice, mira, la bronca está así. Te voy a pagar una lana. Y me sacas el apunte y cada el viernes o sábado vas al despacho. O para tener un despacho. Ahí vas a entregar todos los apuntes. Y las tareas también me ayudas a hacerlas. Te voy a pagar. Vas a cobrar la nómina ahí.
Y luego lo otro, o sea, la necesidad obliga también a entrar a este tipo de convenios que no son tan, no son honestos, pero grandes canicas. Y más el que la aguanta. Es una mala. ¿Cómo se llama? ¿Práctica? Una mala práctica. Una mala condición que tenemos. Sí. Esa mala costumbre que se quita. Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, está este diputado asqueroso que me cae tan mal, Sergio Mayer, que ya hizo maestría acá, doctorado allá y no sé qué más, pero ¿a qué hora? O sea, no. Está en todas las entrevistas por aquí, por allá, y ¿a qué hora le da tiempo de hacer su maestría? Y así como él, hay un montón. Que nada más se llenan de títulos, pero ¿de dónde lo sacaron? Y luego la universidad es Patito. Ah, sí. Una universidad ahí perdida por Que les Puebla, que ayuda quién para sabe un cargo. dónde. Ay, claro. O sea, es que lo hacen para eso. Yo Lo tengo hacen una para jefa eso. igual. No me gusta, pero yo trabajaba en salud, tenía contrato de 6 meses. Llegó una jefa y me dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? Y yo, no, ¿qué estás estudiando? Y dice, no estoy estudiando, pero te voy a poner algo. ¿Qué quiere? Y se va a ir a la mujer conmigo los sábados. Dice, y no vas a trabajar de lunes a jueves. Y el sábado te vas conmigo a la escuela, dice, pero vas a hacer la tarea. Aquí yo la maestría y yo la maestría. Patito, pues. Instituto de Administración Pública. Aquí se dedicaban su giro tantos. Pero después, eso sí nunca me dio nada, ¿eh? Llegó un carro y nunca, ella me dijo, ya te estoy pagando ya. A la verdad, No te debo nada. No, nunca me dio un cargo, ¿eh? No, porque él siempre dijo que yo te estoy pagando. Ah, bueno, ya estaba pagado. Y sí me dieron, fue su secretaria en salud. Es que así le hacen. Y nosotros no tenemos ni esas mañas ni eso. No tenemos padrinos. Y no tenemos padrinos. Sí. Bueno, pues entonces vimos todo ese tipo de cosas y tal vez, no sé, ¿vieron la película? ¿La de Parásitos? Lo que toque, Ah, pero es una síntesis muy triste. sí, una situación muy, muy triste. Pero se ve, ¿no? Se ve la desigualdad. Y bueno, dicen que ya los que analizaron la película dicen que pues se ve como la escala, ¿no? Como está hasta abajo, están hasta abajo los más pobres y por eso incluso no viven a ras de suelo sino en el sótano. Pues hay unos que viven más abajo, entonces van subiendo. Y en cambio los ricos viven arriba, con unas colinas muy bonitas, con vista panorámica. En tanto que los otros apenas tienen una ventanita que no da sino a la calle. los pobres miran hacia arriba y los ricos miran hacia abajo. Esa es otra lectura. Y como ahí también te marca, o sea, los que viven hasta abajo no son como gente ignorante, sino que tienen ciertas habilidades, ciertas capacidades. Porque la chica es muy buena en tecnología y el chico es bueno en inglés. Y el señor, a pesar de que ha sido chofer, pero también se ve que tiene alto conocimiento como en negociación, o es muy astuto el señor. Y la señora es muy buena cocinando, ¿no? Entonces tienen habilidades que pues, realmente podrían sobresalir sin necesidad de algo, pues de algo ventajoso, ¿no? Pero lo que marca ahí es que como es esta cuestión de lo que tú dices, ¿no? Con Sergio Mayer, que a veces no es tanto el conocimiento que tengas, sino es a la gente que conoces o el contacto que tienes, porque es la forma en la que puedes empezar a colocarte, ¿no? Y así empiezan, porque al chico lo contacta el amigo y lo conecta, ¿no? O sea, le dice, ¿sabes qué? Pues vas a ir. Entonces prácticamente pues, se va al internet y crea una constancia falsa, ¿no? Pero como ya lo recomendó el contacto, la señora Así es. ya no es tanto de que le audite el documento, ¿no? Sino que dice, bueno, pues ya te recomendó fulano, pues con eso como que me basta y me sobra. Sea bueno, sea malo, pues como que la palabra vale, ¿no? Bien o mal.
Entonces ese es el punto que a veces te digo, o sea, no te habla del sistema en donde a veces no es tanto la capacidad que tengas, sino a quién conoces, los contactos que tengan. Y es triste, porque por eso a veces tenemos a las personas que a veces que no sabemos realmente cuáles son sus capacidades, pero simplemente porque lo conectaron y lo contactaron, son los que están ahí, ¿no? Sí, así es. Noroña es economista, ¿verdad? Pues, creo que sí. Sociólogo, no, sí, ¿Un sociólogo? Yo No, no me acuerdo. bueno, yo lo conocí ahí en la facultad, ahí estuvo un tiempo él, Ah, sí. pero andaba alcohólico y hablaba ahí arriba de las escaleras. Ah, sí. Yo no se perdió después que lo fue pues sí, sociología. Sí, sociólogo. Sí. Sí, pero no, bueno, a mí Noroña no me cae bien. Pero es que, o sea, es distinto, o sea, los vicios que puedan tener no demeritan las capacidades que puedan tener. Bueno, a veces, ya cuando no lo grado extremo, sí. Pues, aunque bueno, es que es como que el que le guste tomar, pues es como un vicio, ¿no? Es un vicio. No, Es un vicio. yo digo, si ese vicio lo llevara al extremo, pues obviamente Ajá. que sí va a demeritar Claramente, sus sí. capacidades. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, también los vicios hablan de nosotros. A mí no me cae bien porque no es honesto. Y no es honesto porque solo quiere estar en el poder, pero no quiere voltear a ver a la gente, aunque él dice que sí. Pero siempre habla de su abuelita, ¿no? ¿Cómo? Siempre habla de su Sí, abuelita. porque quiere ser agradable a la gente. Pero bueno, el punto es que sí, yo tenía algunos compañeros de clase media alta que decían, yo no vengo a la escuela a aprender, vengo a hacer contactos. Porque en ese se trataba la escuela, no de aprender, aquí no nos van a enseñar nada. Y entonces sí, la sociedad funciona así. Hasta ahora no exactamente le dan lo que merece a quien merece, sino qué amigo tienes y qué relaciones tienes y de acuerdo con eso vales, ¿no? O puedes hacerlo así. Y menos si andas de revoltoso, de criticón. No, ahí ya. Se recluta a gente que esté con el sistema. Así es. Decía un filósofo, dice que a los ricos no les preocupan las personas pobres que tienen hambre, ¿no? Les preocupan las personas pobres que leen y que estudian, ¿no? Sí, Que bueno. las pobres que tienen hambre, pues los mareas con un trozo de pan, ¿no? Una despensa. Una despensa. Pero las personas que ya tienen decisión propia, que estudian, que conocen más o menos algo del sistema, pues son los que se revelan, los que pueden opinar, pero al final eso no gusta. Bueno, pues entonces vamos a empezar por el principio. En la sesión 1 vimos cómo se relaciona nuestra rutina diaria con la política y quiénes tienen más acceso a la política y quiénes no, o quiénes tienen acceso a la participación política y quiénes no. Vimos que pues las mujeres por mucho tiempo han estado como relegadas de la participación política. O sea, no recuerdo si les comenté, pero Hannah Arendt, por ejemplo, hace un estudio sobre eso, sobre la política y la vida privada. Y entonces, en esta división del trabajo, los hombres son los que salen a la escena pública y las mujeres siempre se habían quedado en la esfera privada. Entonces había como una diferencia entre vida privada y vida pública, que la vida pública ya sería ahí donde se desarrolla la participación política. Entonces las mujeres mucho después, o muy recientemente, es cuando entran a la participación política. Pero todavía a estas alturas esa participación política no es al nivel que tienen los hombres. Y sin embargo, sí se les utiliza para que los hombres lleguen
las mujeres que están menos preparadas para la política son las que votan por estos y por otros gobernantes, ¿no? Las que incluso les ayudan en sus campañas. Si ustedes se dan cuenta quiénes son las que promueven el voto, ¿son hombres o son mujeres? Mujeres. La gran mayoría son mujeres, ¿no? Y quienes están en puestos públicos hasta antes de esta ley de paridad de género, los hombres, ¿sí? Y solo gracias a esta ley es que se obliga a que los hombres puedan, que las mujeres puedan acceder a ciertos cargos de manera paritaria. Pero si no existiera, seguiría siendo lo mismo. Las mujeres trabajan para que los hombres lleguen. Y bueno, también en la vida cotidiana veíamos que las mujeres trabajan en la casa para que los hombres y los hijos salgan a trabajar o a estudiar. Pero la mujer es autoritaria, matriarcal. Bueno, eso ya lo discutiremos más adelante. La mujer, yo creo que es que las mujeres dentro de la casa, en muchos casos son la máxima autoridad. Tal vez viene de ahí, tendríamos que revisarlo bien. Y darles poder público a algo así. Tal vez porque quieren gobernar como en su casa. No sé, tendríamos que, yo no sé, no estoy segura. Sí he conocido, por ejemplo, mujeres feministas que llegan al poder y que son terribles y que si pueden aplastar a otras mujeres las aplastan, aunque se digan muy feministas. Sí, conocí. Yo doy competencia. Sí, no, yo ya llegué aquí, pero no quiero que otra llegue, entonces sí lo he visto, sí lo hemos visto. Pero bueno, eso es una opinión, solamente no tengo pruebas. No tengo datos que digan tantas mujeres son que tienen poder, el 100% o el 50% son autoritarias, no lo tengo. Entonces, pero habíamos diciendo de esta participación de las mujeres y cómo incluso a estas alturas, estamos en el 2025, ya un cuarto del siglo del 2021, del siglo XXI, y seguimos con una participación política de las mujeres muy por debajo de lo que se podría esperar. Por ejemplo, las que llegan por paridad de género, no llegan por reales o reconocidas capacidades. Luego se les utiliza, como si ya recordarán el caso de las Juanitas. ¿Sí? Uno le querían No, las Juanitas. Ya no me acuerdo ni de qué partido eran, pero... del verde. Eran del verde. Del verde, sí, que las renuncian, las ponen y renuncian y le dan al hombre. Sí, para cumplir con esta ley de paridad de género, ponen como propietarias de candidatas a diputadas a las mujeres, pero como suplente ponen a un hombre. Entonces el acuerdo entre ellos es, una vez que ganes, renuncias y sube el hombre a ocupar el cargo. Ahí ya no interviene el INE porque son asuntos personales, ¿no? Sí. Entonces es una trampa. Y le pusieron las Juanitas por lo que hizo Obrador aquí en Iztapalapa, Juanito y Clara. Que ahí sí fue otra cosa, aunque fue al revés. Sí, ahí a Clara Brugada no la dejaron participar en el PRD como candidata por componentes que tuvieron ahí. Entonces otra candidata fue la representante del PRD, pero para Obrador la que debía ser candidata era Clara. Entonces lo que hace Obrador es acordar con el candidato del PT, que era Juanito, y le dice, ellos acuerdan y dice, vamos a promover el voto, o sea, la corriente de Obrador iba a promover el voto para Clara Brugada, para Juanito, pero por Clara Brugada. O sea, y la idea era más o menos así, o eso es lo que se le dijo a la gente: voten por Juanito, porque es como si estuvieran votando por Clara Brugada. Entonces obviamente la mayoría de gente aquí en Iztapalapa estaba con Clara Brugada y votaron por Juanito por votar por Clara Brugada. Entonces es un caso un poco distinto, raro, pero distinto. Pero ahí yo tengo una idea, ¿no?
mi ignorancia, ya no recuerdo. Ella iba en segundo como el ayuntamiento, y que el ayuntamiento pone un propietario municipal y ponen un suplente. No sé si aquí era igual en ese tiempo. No, es que había dos candidatas, pero ya ven que en el PRD hay distintas corrientes, o había distintas corrientes, entonces, hasta donde yo sé, tal vez también estoy mal, pero una corriente, la de López Obrador, había propuesto a Clara Brugada, que era como, pues la líder natural de aquí de Iztapalapa, porque tiene muchos años trabajando en Iztapalapa, entonces, esta corriente, y bueno, cuando Obrador pasó por aquí en su éxodo desde Tabasco o algo así, Clara Brugada fue la que lo apoyó, su corriente, ¿no? Su unión de colonos, apoyó a Obrador, entonces había apoyado a Obrador muchas veces. Ajá, y entonces era de la corriente de Obrador, entonces proponen a ella como candidata, pero el otro grupo, el de los chuchos, propone a la otra mujer, Claudia Oliva, no me acuerdo, Oliva, algo así se llama. Y entonces fue una pugna entre grupos que no se pusieron de acuerdo a quién poner como candidata, o los otros se aferraron a que fuera su candidata y a ellas a la que pusieron en las boletas. Por eso Clara ya no podía ser, porque ya la otra estaba en las boletas. Sí. Y entonces fue cuando se dio este acuerdo con Juanito, que después Juanito lo rompió y se hizo un relajo, ¿no? Porque si él hubiera cumplido, no se habría hecho escándalo. Pero como él ya una vez estando en el poder lo quiso cumplir, entonces fue cuando se destapó el escándalo. Porque con las Juanitas no hubiera pasado tampoco. Pero pues era bastante obvio, ¿no? O sea, de pronto que 3 diputadas renuncien así por problemas personales. Ahora son los Juanitos. Ahora son los Juanitos. Sí. Bueno, entonces han estado ocurriendo este tipo de cosas todavía en este tiempo, porque esto de Juanito, digo de las Juanitas, no sé, fue como en 2011, 2010, 2012, algo así. Entonces no tiene mucho tiempo. Luego, bueno, aquí vimos el caso de esta Eufrosina Cruz. No sé si vieron el video, también se los mandé. Ajá, Eufrosina Cruz, ¿sí te acuerdas? Es de Oaxaca, ¿no? De Oaxaca. ¿Qué recuerdas más o menos, Diego? Que quería ser candidata y había ganado las elecciones, ¿no? De su municipio, y no la dejaron ser candidata porque era Presidente, porque ella había presidenta, ganado. sí, porque porque era mujer, básicamente. Porque no creían que hubiera, o sea, que alguien fuera como que a respetarlo ahí dentro del municipio. Sí, bueno, básicamente para empezar, Eufrosina Cruz no solo es mujer, es indígena, entonces tiene como doble o triple sojuzgamiento por ser como inferior y no tiene como el derecho a participar políticamente. Entonces, por ejemplo, ella, creo que sí la dejaron ser candidata porque pensaron que no iba a ganar, o pensaron que pues nadie iba a votar por ella, pero resulta que votaron por ella, y entonces ella ganó. Pero entonces los señoros de su comunidad dicen, no, ¿cómo va a ser posible? Y entonces se sacan de la manga que por usos y costumbres una mujer no podía ser presidenta municipal, que nunca habían tenido presidenta municipal y que como ahora, entonces que eso no se podía. También, bueno, en la sesión 2 vimos lo del sentido común, ¿no? Entonces, por sentido común, las mujeres no gobiernan. Entonces le dijeron, no puede ser presidenta. Entonces ella lo que hace es irse al Tribunal Electoral del Estado y decir que estaba pasando, ¿no? Y que tenían que reconocerle su triunfo. Y ahí se encuentra también con que no, porque tu municipio está gobernado por usos y costumbres. Entonces si ellos dicen que no, si el cabildo, lo que sea, dice que no, pues no, y no podemos hacer nada. Y entonces ella dijo, no, es que tenemos que cambiar esas leyes. Entonces se rieron de ella en su cara y dijeron
que eso, pues hágalo si quieren, ¿no? O sea, confiando en que no se puede hacer. Pero justo como hay ya estos movimientos feministas, pues algunos de estos la apoyaron y pudo llevar al Congreso del Estado se cambiaron. Y entonces a partir de ahí hay una ley que dice que los usos y costumbres hasta cierto punto, pero no para todo. Y que siempre y cuando respeten los derechos humanos, adelante, pero cuando los transgredan, ahí ya no pueden ser válidos los usos y costumbres. Y entonces la verdad creo que ni fue presidenta municipal finalmente, pero después fue diputada por el PAN en Oaxaca. Y creo que ahora también sigue siendo diputada. Pero bueno, de hecho recientemente dio una conferencia en mi escuela y no pude ir. Pero entonces ella es Rosina Cruz y es una de las mujeres que ha luchado por tener participación política. Pero bueno, ustedes, ¿qué opinan de la participación política de las mujeres y quiénes más no participan políticamente, aunque debieran participar? Empezamos por acá. Pues sí, yo creo que las mujeres sí han tenido más participación últimamente. De hecho, yo creo que este boom que dio Andrés Manuel López Obrador de politizar a la comunidad, yo creo que eso también le abrió como mucho panorama a las personas. Les puedo platicar desde mi mamá, ¿no? Que el poder del internet con un teléfono en mano, ella ya me toca esos temas, ¿no? De lo que dijo Noroña, de lo que dijo Claudia Sheinbaum, de las leyes que se están estableciendo. O sea, ella ya está como informada en ese sentido de muchas cosas que antes no tenía ese canal de información, ¿no? Entonces ya opina, ya dice, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Digamos que ya tiene elementos. Ajá, sí, como que ya tiene elementos y como que ya tiene una capacidad de decisión, de decir, pues yo voto por esto, por esto, por esto. Y pues los hombres, pues al final, y yo creo que ahora son los que se están quedando como más rezagados porque como que le restan, pues, o sea, como esta parte de que las mujeres se están involucrando, pasa eso, ¿no? Que a veces nosotros los hombres a veces dejamos que las mujeres tomen las últimas decisiones, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, yo siento que por ahí, y los jóvenes, yo siento que están muy dispersos, esos son los que sí siento que no han tenido mucha participación, que están muy dispersos en otras cuestiones. Sí, hay muchos distractores, ¿no? Ahorita están con esta onda de los juegos, de las redes sociales, de que se quieren volver tiktokers, influencers, gamers, se quieren volver expertos en ciertas materias que a veces pues, o sea, creen que nada más por estar detrás de una cámara o simplemente por hacer tonteras, ¿no? Porque pues, hasta por eso te vuelves famoso, ya hoy por hoy, ¿no? Y creen que esa es una opción como para empezar a generar. Entonces están más metidos en esas cuestiones de generar, de cómo sustentarse, que de la vida política, ¿no? O sea, ya no están inmersos en esta cuestión de realmente ver qué se puede contribuir al bienestar de su comunidad, de su sociedad o hasta del país, ¿no? Entonces yo siento que por ahí los jóvenes sí, más dispersos. Bueno, yo estoy a favor de la perdón de las mujeres, pero también se tiene que poner ciertas leyes ser bien claras, porque también las mujeres a veces toman ciertas decisiones a lo menos lentas o más con más inteligencia, ¿no? Pero también caen en el abuso, porque últimamente como ahora se da el caso de que hacen leyes por ejemplo de la mujer y se ha dado el caso de que personas de amigos que yo he conocido lo que es la manutención se manchan, ¿no? A veces piden las maravillas porque las leyes así están, o sea, quienes hacen mayor últimamente pues son las mujeres y hacen las leyes de cierta manera de convenirse, porque ya hay gente que ya no puede ser otra pareja porque ya no pueden, a pesar que las mujeres ganan lana más que a veces que los. ¿Pero qué le parece la ley de
que los deudores alimentarios no pueden tener cargos públicos. Excelente. Tanto los deudores como las mujeres también. Porque ahí no habla de las mujeres, quiero decirle. Bueno, sí es cierto, porque generalmente se tiene la idea de que es el hombre quien... Ahí dicen deudores alimentarios, no dicen deudoras. Deudoras. Y quien aprobó la ley fueron la mayoría de las mujeres. Ahí ellas o sea, porque hay mujeres que trabajan, que vengan más que el hombre. Entonces, ahí la ley no es equitativa. Entonces, como que la mujer llega al poder y yo como política de ahí me protejo. Entonces, como que hay muchas cosas y también otras de las cosas, como dice el cargo de paridad de género. Digo, con todo respeto, hay mujeres que sí están preparadas y otras no. O sea, por decir que paridad de género se le da la oportunidad. Sí, así es. Bueno, esa es una desgracia, ¿no? Que deberían estar preparadas. Exactamente. Y a veces en la familia uno ve también muchas cosas, ¿no? Y luego a veces las primas, te calma eso porque ya la mujer nos protege, ¿no? La ley. Así que derechito, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos? Pues más que nada, le voy a decir la verdad, ahí se ha visto últimamente con el acoso. El acoso que no existe, pero siempre hecho te chantajean. Me das este cargo, me das esto, o te acuso de chantaje. Ah, bueno, que se puede prestar, ¿no? Exacto, porque la ley ya lo marca. O que hay quienes lo utilizan las leyes para chantajear. Sí, como se dieron varios casos en el metro, no sé si siga dando, que una banda bien organizada pretendía acusar a un chico de acoso. Realmente no le había hecho nada, pero todos se le iban encima y pues como tenía testigos y todo, pues, y ya, pero era una belleza. Y Sí, como, se dan casos. como dicen los jóvenes, pues también se le ha dado todo. Ahora ya los jóvenes ya no luchan por mejores escuelas, se conforman lo que les dan. Cuando viendo al futuro también es una vez que los preparan, pero también son una forma de control. O sea, los jóvenes los controlan y la verdad, pues, a veces existe en papel Los la controlan y no preparación. los concientizan. Existe en papel, pero no existe en la realidad. Como pasa un negocio, te registran y llegas y te preparan, y los que llegan a una empresa, pues, no lo preparan, pues. O sea, porque también, como usted dijo aquí en la práctica, la oligarquía. Prefiero mano de obra, mucha mano de obra. Y a la larga, construir el futuro, a la larga, te pago menos. Existen muchos profesionistas, muchos técnicos. Pues te pago 10,000 pesos al mes, 12,000, 8 horas, 10 horas de trabajo. Y eso, y ya van bajando 8,000. Ahora ya ni quieren pagar ni el sueldo mínimo, ya les ven los rebasos. Yo sé, conozco gente que está ganando 5,000 pesos al mes. Correcto. Y el mínimo. Y en oficinas de Polanco. Sí. Bueno, Diego. Pues creo que le falta mucho a la política para Que interese a los jóvenes. primero contestando a la primera pregunta, para integrar completamente a las mujeres y que sea equitativo. Equitativo e igualitario, porque pues se pueden dar casos como esto de las manitas, como está la ley ahorita. Y sí se necesitaría como que también obligar a los partidos a tener una base de mujeres, o sea que va a formar una base de mujeres. Pero una base Una- formada. Ajá, una base formada para Digamos, ocupar una cargos. formación para- de cuadros, ¿no? Ajá. Sí, porque ahorita tienen base, pero es Son de flotillas. organizados. Y pues sí, los que más o menos están interesados ahorita en la política pues son los jóvenes
también yo creo que las amas de casa, pero pues por lo mismo, porque no tienen tiempo. No tienen tiempo de dedicarlo a ellas y a formarse, ¿no? Sí. Y además no hay como la intención tampoco de integrarlas por nadie. En Estados Unidos una investigadora que se llama Nancy Fraser hace una crítica precisamente de por qué ahora con la llegada de Trump al poder muchos de los logros que habían tenido las mujeres se van para atrás y las mujeres blancas que apoyan a Trump y que son mayoría ahora pues están de acuerdo en que hay este retroceso. Por ejemplo, antes las mujeres mexicanas que querían abortar se iban a Estados Unidos. Ahora los estadounidenses vienen a México porque ahora les echaron para atrás esa ley, esa y otras leyes, ¿no? que favorecían a las mujeres. Y ella se pregunta por qué está ocurriendo esto, por qué esa gran mayoría de mujeres blancas, generalmente amas de casa, están de acuerdo con lo que está haciendo Trump cuando va en contra de las mujeres. Y pues dice, porque nosotras como mujeres hemos hecho mucho feminismo, mucho movimiento feminista, pero aquí en nuestro pequeño grupito y nunca hemos volteado a ver a las mujeres que están en su casa, que no tienen acceso a esta vida pública y ni a universidades ni a nada, pero que ahí están, que padecen y todo, pero nadie las toma en cuenta. Entonces es lo mismo, bueno, lo de feminismo también es una actuación política, una acción política en la que muchas mujeres no participan. La mayoría de las señoras que viven aquí no van a ir a marchar a Reforma. Entonces, y esa marcha de pronto solo es como para que visibilice el gobierno, pero de ahí, ¿qué más se saca? Si no se invita a estas mujeres a participar. O sea, si estas mujeres no pueden parar ese día sus labores domésticas para hacer una acción de ese tipo. ¿Y por qué no pueden hacerlo? Pues porque ellas siguen sufriendo para que otras sí puedan hacerlo. Porque muchas de estas señoras que viven aquí pues son las que trabajan en las casas de esas señoras blancas que van a la marcha, ¿no? Y bueno, entonces sí, las mujeres siguen sin participar, pero también el grueso de la población sigue sin participar. Generalmente yo he hecho un cálculo a ojo de buen cubero y pienso que solo participa un tercio de la población, que participa más o menos políticamente. Pero hace unos años vi un estudio que dice que solo el 3% de la población total participa políticamente así decididamente en partidos políticos, en organizaciones, en grupos, en esto, en otro. De ese porcentaje, ¿qué tanto son políticos ocupando cargos? O sea, de ese 3% están los políticos que ocupan un cargo. En ese 3% están las personas que pertenecen o dirigen un partido. Entonces, imagínense, 3% de ustedes que saben esas cosas. ¿Cuánto es el 3% de 120 millones? O ya no sé ni cuántos somos ahora. Bueno, vamos a poner 100 millones de electores, que es lo que somos, ¿no? No contemos a los niños. Mujeres son como 50 millones. Sí, de electoras, sí, estamos como 50 y 50. ¿Pero cuánto es el 3%? 15 millones. No, no. ¿Cuánto es el 3% de toda la... 1.500.000. 1.500.000. O sea, 1.500.000 son las personas que sí participan activamente en la política. Y de ahí en fuera, ¿qué pasa con todo? Pero son las que deciden a veces. ¿Cómo? Son las que deciden, las que votan por regular van a votar. Y El resto. Y las amas de casa no. A veces no van. Pues solo para votar. O a veces están trabajando y no van. También. Sí, sí. Pero bueno, en las elecciones participa alrededor del 30%, ¿no? En las marchas también participa alrededor del 30%. Y los gringos son muy conservadores, como usted dice. Y el problema es que también, como dicen las mujeres blancas, están viendo también de que son desplazados sus hijos de los puestos de trabajo, porque también han llegado muchos latinos en muchos países
japoneses, chinos, italianos, América Latina, mexicanos. Entonces llegan a un puesto y es tanta la fuerza de trabajo que malbaratan la hora de trabajo. Es tanta la voluntad de trabajo. Entonces los hijos de la blanca dicen, oye hijo, tienes maestría y ganas, te pagan la hora a 12 pesos o 10 dólares. No, pues es que llegó uno a la empresa, un latino, y cobra 7 dólares. Entonces, Trump, o sea, nada tonto. Trump hizo el análisis, tiene sus asesores bien seleccionados y tiene para darles por ahí, ¿no? Exactamente. Y en México va a pasar lo mismo. Porque Morena está a un punto de perder en el 30 la Cámara de Diputados. Va a ser otro grupo. Probablemente. Impulsado de priistas y espanistas. Pues vamos a ver qué pasa, pero bueno, entonces así las cosas con la política y la participación política de la gente, que pues no siempre no es equitativa. De hecho, hemos estado trabajando con Bourdieu, ¿no? Él hace como una comparación un poco de las mujeres que participan, no recuerdo dónde leí esto, creo que es en una conferencia que da en Japón, y donde él dice que en Japón las mujeres menos preparadas son las que participan políticamente yendo a votar, aunque son las más ignorantes, pero participan políticamente. Pero porque son utilizadas igual que aquí en México, porque en Japón el machismo incluso es más fuerte que en México. Pero en Francia dice las mujeres menos preparadas no participan políticamente. Entonces hay como diferencias. Aquí en México yo sí veo ese uso que se hace de las mujeres, porque de hecho en todo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo, ¿quiénes participan en las asambleas en la escuela? Las mujeres, ¿no? ¿Quiénes participan en las asambleas de la colonia? Si se hace alguna asamblea, la mayoría son mujeres. Pero algunas veces lo hacen con conocimiento de causa y la mayoría no, solo van en representación del esposo. Incluso a veces ni toman decisiones hasta que consulten con el esposo. Y, bueno, y así sigue siendo a estas alturas. Bueno, que ahora, como tú dices, creo que Obrador sí ayudó en esto de estar diario, recordando las cosas de la historia y diciendo cómo fue esto y aquello, para que ahora muchas de las personas, sobre todo adultas mayores, estén muy centradas en la discusión política, ¿no? Igual me pasa con mamá. Luego se ponen a discutir también de los asuntos de la política nacional y estar en contra de los periodistas. Pues entonces terminamos con este tema, y el siguiente tema fue sobre el sentido común. ¿Se acuerdan de algunos casos de sentido común que hayamos visto y cómo se han superado? Y bueno, vimos como la oposición entre cuando abordamos un asunto político con sentido común y cuando lo abordamos con sentido crítico o con base en un análisis. Entonces, ¿qué recuerdan de eso? Platicábamos de lo que se hace por sentido común, que tiene que ver más con valores, y con el sentido crítico, pues con lo que se ha establecido en las normas y leyes, ¿no? Creo yo. No sé, vamos a recordar. El sentido común es lo que hacemos por tradición o porque así se ha hecho durante cierto tiempo, ya sea en la familia, por ejemplo, a veces se van los hombres a la escuela y las mujeres no. Por sentido común, no hay dinero, van los hombres porque van a mantener. Y las mujeres se quedan en su casa a trabajar para que saquen a los chicos, ¿no? Y ese sentido común es una parte, pero ya el sentido crítico es decir, no, a ver, si tú va el niño o el hombre, pero si no le gusta la escuela, ¿para qué ya lo van a invertir? Entonces se rompe el sentido común, entonces se le quita la oportunidad a la niña, o la fiesta, la colonia, ¿no? Por tradición se dan la fiesta, los permisos, pero
están violando siempre la legalidad. Ujú. El sentido común también es, el gobierno hace lo mismo, ¿no? Dice, pues, así ha sido siempre la elección por asamblea o por esto, y se aguanta, Así se ha hecho toda la vida. se aguanta. Aunque no siempre, no es toda la vida, pero la gente dice toda la vida, porque este sentido común opera por ciertos periodos de tiempo y luego vienen cambios, ¿no? Viene porque no todos están conformes con lo que pasa, pero ¿qué más recuerdas? Pero también estábamos hablando de lo que se hacía en la casa, ¿no? O sea, los quehaceres de la casa y las tareas, más bien, en lo que considerábamos trabajo. Así Y también lo nosotros. que no se consideraba como que trabajo, ¿no? Y no me acuerdo si también ahí era lo del hábitus. Bueno, creo que hemos visto el hábitus en todo, porque justo el hábitus es todo lo que pasa en nuestro entorno y que nos forma, que nos hace ser como somos. Porque a veces pensamos que nuestros pensamientos son únicos y originales. Pero si te empiezas a preguntar con sentido crítico por qué piensas lo que piensas, te vas a dar cuenta que bien te viene tradición, pues así pensaba mi abuelo, así pensaba mi papá, así creo que debo pensar yo. Como los que dicen, ¿y por qué es usted católico? Ah, pues porque es la religión que me heredaron mis abuelos o mis padres, ¿no? Y eso es lo que debe ser, porque pues si ellos eran de esa religión, ¿yo por qué voy a cambiar? Eso es el sentido común. Eso es el hábitus. El hábito. Y en el hábitus también tenemos muchas cosas de sentido común. Por ejemplo, hay un caso que estamos viendo muy recientemente, que no sé si ustedes han visto, sobre Sasha Sokol, que denunció hace un año, me parece, a Luis de Llano, porque ella tuvo una relación con él cuando ella tenía 14 años y casi 40. Estamos hablando de los años 80. En ese tiempo era de sentido común. Esto de sentido común quiere decir que casi todos pensábamos igual, que todos veíamos cierta realidad o ciertos hechos y decíamos, pues es que pues así debe ser, lo vemos normal, normalizamos la situación. Entonces, por ejemplo, en esos años 80, bueno, pues es un hombre rico, tiene poder, tiene dinero, tiene todo, pues puede andar con quien se le dé la gana y nadie puede oponérsele porque, pues, ¿cómo le haríamos? ¿Sí? ¿Quién le va a decir algo? Ni siquiera los papás de esta muchacha se atrevieron a irse con todo contra él. Y luego también los caprichos de las muchachas que a veces pasan. Como nosotros a veces se enteraron del caso de, no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida Escobedo, una mujer de Guadalajara, que su hija se fue con un delincuente cuando tenía como 13 años y después resulta que este delincuente la mata. Y entonces esta Escobedo se pone a luchar, ¿no? Primero para encontrar a su hija, porque estuvo como desaparecida hasta que la encuentra calcinada, me parece. Y después emprende una gran lucha y finalmente incluso la matan a ella. Entonces, por un capricho de una chica de adolescente, pues se arma todo este relajo. Primero le matan a su hijo también por estas mismas personas delincuentes con las que se había metido su hija y luego la matan a ella. Y bueno, eso en el caso de esta Escobedo. Pero en el caso de Sasha, pues sus papás tampoco la defendieron o la protegieron como tal vez se debía. Pero en ese periodo, en esa década todavía, no se veía como algo transgresor. No había ninguna ley que dijera que eso era pederastia. Había la idea, por ahí flotaba la idea de que, pues, o sea, como un cuarentón va a andar con una niña, que era prácticamente niña. Pero no había leyes, no había regulación, no estaba muy fortalecida esa idea. Y entonces pues él anduvo con ella y la Sasha nunca había denunciado porque pues ya como que había decidido quedarse con el golpe, porque supongo que ya después lo razonó.
Pero resulta que a estas alturas este tipo, creo que hace un año, dio una entrevista en la que se ufana de esa relación, incluso un poco se burla de ella. Y entonces cuando ella salta y se vuelve a proceder. Y entonces procede y ahora ya lo condenaron. Pero estamos hablando de 40 años después. O sea, en esa época era normal, pero ya había ideas por ahí, ya había gente a la que no le parecía bien esa situación y entonces empezaron a trabajar poquito a poquito. Y pasaron 40 años y entonces cambia este sentido común. Ahora el sentido común, ¿cuál es? No puedes andar Con respecto a eso, no puedes andar con menores. Y no solo es sentido común así entre la gente que se piense, no, hay una ley o varias leyes. ¿No? Entonces así más o menos funciona el sentido común. Pero a veces lo que habíamos visto con relación a la política es que a veces juzgamos temas por sentido común. Por ejemplo, vemos que lo que vimos en aquella ocasión es, por ejemplo, las calles están, bueno, ocupadas por tianguistas. Y esos tianguistas dejan basuras en estos, en otros, se amarran de los balcones, se dañan mi puerta, no sé, cualquier cantidad de cosas. Y por sentido común, ¿qué decimos? Pues esta gente no tiene derecho a hacer eso, no hay que permitirles que ocupen las calles. Pero luego veíamos que ya viéndolo y bueno, ahí por sentido común es eso y le exigimos a las autoridades, quítenlos, ¿no? Porque eso me afecta a mí como en mi propiedad privada, porque es de sentido común que se respete la propiedad privada, ¿no? Pero luego vemos que la calle es común, ya analizando con sentido crítico, la calle es de todos. ¿Qué más? Necesitamos que alguien venda verduras y si las vende en la puerta de mi casa, mucho mejor. Estas personas son desempleadas, ¿sí? No tienen otra forma de ganarse la vida más que vendiendo tiendas. Es también como bueno que toda esa verdura que llega ya al mercado y a la que no podemos ir todos, pues venga para acá. Entonces ya se pueden razonar muchas cosas y ver los intereses del otro. Pues la política es eso, no quedarnos en nuestra individualidad y lo que a nosotros nos conviene o nos parece que es correcto, sino ponerlo en contacto o competencia con las opiniones de nosotros. Y ahí entra la política y donde tenemos que tomar decisiones políticas. O sea, no los vamos a quitar así nada más porque sí, hay que hacer acuerdos. Por ejemplo, aquí ellos empezaban a las 4 de la mañana, a veces 4:30, a las 5 ya estaban puestos y muchos vecinos se quejaron que no dejaban dormir, que empezaban a hacer mucho ruido y entonces ya se hizo una reunión, no sé, me acuerdo, con el líder y ya empiezan esta reunión, empiezan 5:30, 6. Sí, incluso a mí se me hizo raro que de pronto los vi ya a las 7 de la mañana poniéndose, ay, qué flojos. Sí, pero fue por eso, porque se hizo un acuerdo. Y entonces así se pueden buscar soluciones. También no sé si recuerdan, pero vimos la diferencia que hacían los griegos entre un idiota y un ciudadano. Sí, lo creo que comentaba. ¿Sí se acuerdan? Que el idiota creo que tenía más derecho, ¿no? No. Actualmente sí. No, el idiota era el que actuaba individualmente. Sí, para. Y el ciudadano era el que sí participaba políticamente. Así es. Sí, el idiota para ellos era el individualista. No era el tonto que ahora pensamos cuando decimos idiota, sino el individualista, que solo pensaba para su propio beneficio y no quería participar en las cosas públicas ni de interés común. Entonces era la diferencia con el ciudadano. El ciudadano es el que participa, el que aporta, el que ve cómo solucionar las cosas que afectan a todos. Y en cambio el idiota, pues, o el individualista, como diríamos ahora,
pues solo se preocupa por sí mismo y piensa que todo se acaba aquí. Bueno, entonces vimos un poco de eso. Y bueno, en contraposición, para ustedes, ¿qué es ser crítico? O pensar críticamente en la política, o hacer análisis críticos. Crítico, ser analítico y objetivo, pero también depende hasta qué grado, porque yo puedo dar una opinión para mí crítica, objetiva y centrada, pero para él no, porque también cada cerebro es una procesada. Y a veces puedo decir, no sé, tú piensas así, porque luego dice, eso no estoy de acuerdo contigo, porque ni era objetivo ni eso, y la gente dice no. Pero ¿quién puede dar la certeza que es objetivo cuando hay una cierta regla? Y también conocimiento, porque también son reglas que se han establecido. Pero, sí, existe la lógica. Pero ya la inteligencia artificial ya vino a romper los esquemas lógicos. No creo, no, porque ¿quiénes programan la inteligencia artificial? No son extraterrestres. Es ser humano, pero también con una visión. Bueno, que tenga sesgos, sí puede darse. Porque igual los mismos sesgos que tienen los creadores se los van a meter a la máquina. Entonces sí es posible. ¿Qué es ser crítico? ¿O qué es hacer un análisis crítico? A lo mejor ya es, por ejemplo, no quedarte con una primera impresión de algo y entonces observarlo tal vez de distintos ángulos para ver qué es lo que estás viendo. Porque pues, si te quedas con tu primera impresión o lo primero que ves, pues no vas a ver el completo del todo. Sí, incluso dábamos unos ejemplos, me parece, o tal vez lo vimos en otro. Sí. Es ejercer una opinión de algo desde un punto de vista objetivo, ¿no? Yo siento que es eso, ¿no? Como dice Diego, pues analizarlo desde diferentes puntos de vista y ya sobre eso ejercer nuestra opinión propia y ya sea positiva o negativa, pues los pros y sus contras, ¿no? De algo, sobre un tema, sobre una cosa. Entonces para mí eso sería ser crítico. Sí, es como analizar más a profundidad, no irnos con lo obvio, lo primero que se nos ocurre por sentido común. Si se puede con fundamentos, pues que mejor, ¿no? Si por sentido común esto debe ser así, pero luego hay que pararse a pensar y dudar y decir, ¿y por qué tiene que ser así? Por ejemplo, ¿por qué las mujeres tienen que quedarse todo el tiempo en la casa? Desde el cuestionamiento, ¿no? Empezar a dudar, empezar a cuestionarse, empezar a pensar, ¿por qué pienso estas cosas? O sea, incluso cuando tenemos una opinión, dudar de nuestra propia opinión. O sea, no cerrarnos en nuestra propia opinión, sino pensar, pues tal vez el otro tiene razón, voy a ver por qué piensa lo que piensa. Entonces tal vez me pongo en su lugar y pienso esto, tal vez lo vea desde otra perspectiva. Dicen que una de las principales condiciones para discutir con otro es no ir aferrado a nuestras ideas. Si vamos aferrados a nuestras ideas, pues de ahí no vamos a sacar nada. Porque tanto yo me voy a quedar con mi idea como el otro se va a quedar con su idea. Entonces no vale la pena. Pues una discusión así no vale la pena. Cuando vayamos a discutir es porque vamos a sacar algo mejor de ahí, que es un conocimiento que nos va a servir a ambos. Pero una pregunta. Sí. Pero entonces también uno quiere poner su idea y el otro su idea, entonces. Es que eso no se debe hacer, o sea, eso no se vale. Eso no se vale en las discusiones. O sea, no debo ir con la idea, voy a imponer mi idea. Porque cuando vamos con la idea, voy a imponer, voy a ganarles, voy a convencerles, ahí ya no estamos entrando en una discusión. Ya estamos haciendo, no sé, propaganda, proselitismo, lo que sea, pero no estamos discutiendo. Pues cuando vamos a discutir es porque voy a poner en la mesa lo que pienso, pero con la idea genuina de decir, si el otro tiene un razonamiento mejor que el mío,
voy a aceptar lo que dice el otro Y llegar a un acuerdo. y llegar a un acuerdo. O tal vez voy a aceptar la mitad de lo que dice el otro y se acepta la mitad de lo que digo yo y se hace una idea más completa, porque hay dos visiones. Pero acuérdense lo que decía Obrador con su reforma. Ni una coma ni un... O sea, entonces ahí ya... Pues es que no hay Es ganas de autoritario, discutir. ¿no? Claro, exacto. O sea, Ahí ya no, o sea, por eso se le criticó que es tirano, ¿no? O sea, ahí ya no hay ganas de discutir. pues porque nomás te lo manda y hasta son Pero mis bueno, empleados, nosotros no somos Obrador. son mis empleados Sí. y vota porque Sí, ya apruébenla por ya mí. y lo más rápido posible. Sí, no. Y Entonces, sea de la familia también, dice. en todos lados se da el autoritarismo y justo eso, el de sentido común en nuestros abuelos eran autoritarios y estaba bien visto. Incluso a nuestros papás les pegaban y te pego porque te quiero. Y ahí tiene que ver otra cuestión, ¿no? De cómo ejerces el poder. O sea, porque el poder no tiene como una conceptualización definida. O sea, cada quien ejerce el poder desde su perspectiva y desde la forma, como dices, ¿no? En la que nos inculcaron ciertas situaciones y pues qué es poder para cada quien, ¿no? Y cómo lo hacemos ejercer o cómo lo hacemos efectivo. Bueno, ya que sacaste el tema, ¿qué es poder para ti? Sí, ya está, íbamos bien. Dile lo que me pone mamá, es tu regla. Sin discusión. El poder es tal vez una capacidad que tiene alguien para hacer lo que quiere, o sea, o lo que piensa, e incluso tal vez sobre otros, ¿no? O sea, para hacer que otros hagan lo que él quiere. ¿Usted para usted qué El es? poder son principios, reglas, principios, actitudes. Y muchas veces lo impongo, forma persuasiva, de convencimiento, Por la fuerza. o por la fuerza, como la ley de Herodes. Aquí todos ponen. Que todos ponen. Entonces, salvo, dice, Sí. porque así está y así lo decidí, yo llevo aquí la regla y yo soy el que tengo todo. Y desgraciadamente a veces el hombre que trabaja decide la cuestión económica monetaria hacia la mujer y hacia los hijos. Sí, bueno, hay cosas que dan poder, ¿no? Y para ti, ¿qué es el poder? Pues para mí el poder es la capacidad de todo individuo. La capacidad de una persona, de un individuo para pues ejecutar, realizar, ejercer o tomar una decisión. Para mí eso Bueno, es... básicamente el poder sí es una capacidad. Ujú. Es una capacidad que está ahí y que la vamos a ejercer de una u otra forma. Así es. Algunos arriba y otros abajo. ¿Cómo ejercen el poder los de abajo? Porque los de arriba ¿Quiénes son los de abajo? Pues los que están abajo. Por ejemplo, un hombres, patrón. mujeres, un patrón, un obrero, Ajá. En un escala, gobierno, unos ciudadanos. en escala jerárquica. Sí. ¿Cómo ejercen el poder los de abajo? Pues Pues no pueden si no se montan o si algo les da poder, porque el poder lo tiene que estar arriba. En una situación jerárquica el poder lo tiene que estar arriba. Y uno, digamos, sí tiene algo de poder, pero no es suficiente como para ponerse a tú por tú. Son las patadas. con alguien más arriba, Ajá. sino que debe de pedir ayuda. La unión hace la fuerza. ¿Usted tiene alguna idea? Del poder. ¿Cómo ejercen el poder los que están abajo? Lo de abajo, pues lo ejercen muchas veces a través de protestas, como se puede, a través de sindicatos, cuando se organizan, esa organización.
O la mujer pues también se pone ya también las reglas y dice, no, aquí no pasas, chaparrito, o grande, o morenito, o güerito, aquí no pasas, aquí también yo existo. O muchas veces el papá quiere bañar al hijo. Y dice, a ver, no veis a mi bebé, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Entonces, sí, justo, bueno, siempre que pensamos en poder, pensamos que solo los que están arriba tienen poder. Y pensamos que los que están abajo en una situación de desventaja, pues no tienen la capacidad de poder, pero sí la tienen, como dicen algunos pensadores como Gramsci, por ejemplo, que él habla de hegemonía, dice que también hay una contrahegemonía, ¿sí? Entonces los dominados también pueden ejercer cierto poder, y sí, organizándose. Y en esencia son los que tienen o que cuentan con los poderes. Definitivamente, Debería de ser. pero no lo saben a veces o Eso no sí, se organizan. Sí, y porque también hay otros pensadores que han dicho que no le valdría de nada a los poderosos tener absolutamente todo el poder, siempre necesitan una fuerza contraria, porque si no tienen esa fuerza contraria no vale de nada su poder. Entonces necesitan a alguien que resista. Si no hay nadie que resista, ¿qué es lo que tienen? Entonces a los poderosos no les gusta el esclavo, o sea, que de plano no pone ninguna resistencia. Necesitan a alguien que esté en contraposición para hacerlo sentir que sí tienen ese poder. O sea, tampoco quieren de plano a alguien que no diga nada, porque ahí se acabaría todo. Y pues por eso y el poder es una capacidad que anda ahí como flotando y ¿Quién la pesca? ¿quién la pesca? Ajá. Sí, sí. Bueno, entonces vimos algunas de estas cosas. Sobre el pensamiento crítico, pues sí, habíamos visto, aquí tengo una lista, por ejemplo, hay que dudar con fundamento, bueno, cuestionar siempre, dudar con fundamentos, relacionar y contextualizar. O sea, no es solo lo que estoy viendo, sino qué implica esto que estoy viendo, quiénes más intervienen, por qué, qué sentido. También lo que les decía hace un rato, reconocer los propios prejuicios, reconocer nuestros propios sesgos. Pienso esto porque pues yo he venido de una familia así y así, y por eso mis ideas son así, pero pues yo veo que esto no es tan justo, ¿no? Argumentar con razones, buscar el sentido oculto que hay detrás de esto que estoy viendo, porque la realidad no siempre es lo que estamos viendo, sino que hay cosas. Luego, imaginar alternativas. ¿Y qué pasaría si? Por ejemplo, ¿y qué pasaría si dejamos que las mujeres voten? ¿Y qué pasaría si dejamos que sean diputadas? Van a ser autoritarias, pero hay que dejarlas a ver qué pasa. Y a ver si más adelante, y a ver si más adelante aprenden y de por sí hacen somos estables en diferentes. nuestra propia casa y hacen una vida pública. Sí, entonces como imaginarnos otras formas de ser distintas a las que conocemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Eufrosina Cruz, pues sí, durante siglos, no sé desde cuándo, nunca ha gobernado una mujer, pero ¿qué pasaría si ahora nos gobierna una mujer? Pero no hay aceptación. No hay aceptación, no hay al 100%, no hay muchos que están criticando todavía. Clara Bruguera reconoció que ella ganó aquí en la Ciudad de México por los hombres. Y no por las mujeres. Y no es verdad, es muy estúpido que lo hayan reconocido, porque ella tiene un trabajo de más de 40 años. O sea, no puede. No, pero ella dice que ganó Ajá. por regular, o sea, los votos definitorios. No sé si el voto masculino, pero probablemente son quienes más la conocen. Sí, Aunque muchas mujeres también. y ella dice, porque dijo un discurso, dijo,
gracias al voto de los Ah, eso es diferente, porque yo pensé que lo había dicho porque Harfuch y no sé qué, según él renunció. no, ya lo dijo ya como mujer, dice que gracias al voto masculino, ella está donde llegó, porque la mayor parte de los... Sí, porque muchas mujeres se fueron con Harfuch por guapo. Exacto. Y desgraciadamente... Pero en eso, afortunadamente, los hombres pues, saben pasa más de algo. política. Las mujeres son chaparritas y dicen, una clara chaparrita va a ser nuestra jefe de Por gobierno. eso no deben de gobernar, son subjetivos. Pues nos gobiernan dos chaparritas, porque Claudia está de mi estatura y chiquitita. Cuando yo la conocí como en el 90, como en 2007 la conocí. ¿Es de Guatemala ya? Se dijo. Es de aquí, de hecho es de aquí. de Ciudad de México. Es de San Miguel, te tengo de la colonia. No, no es de San Miguel. ¿No? No. O Es vivía de ahí la en San colonia Miguel. Nativitas, pero como a los 19 años se fue a vivir a San Miguel. Sí, vivía ahí en San Miguel. Dile, ¿eh? Yo conocí hace tiempo a Xochitl, Ujú. cuando era estudiante. Ya. Ahí era ligarlo. ¿Sí estudió? ¿Mande? Sí estudió. Ahí andaba la señora ahí. Ya. Lo que pasa es que yo tenía una conocida de Hidalguense Mm. y juntaba mucho con Xochitl. Mm. Pero así nunca cambió la... Quedamos en imaginar alternativas, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar al último. Vimos el tiempo, el trabajo, obediencia y orden, ¿se acuerdan? De cómo distribuimos nuestro tiempo, quién decide qué hacemos con nuestro tiempo. Diego había dicho que la necesidad y el... Algo así como el poder, o sea, la capacidad de que tiene cada uno, o sea, para cubrir esas necesidades. Porque, o sea, todos tenemos la misma necesidad de comer, pero no va a ser lo mismo que un rico a que un pobre la cubran y tenga tiempo para después de cubrirla hacer otras cosas. Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, mientras el rico está trabajando en, no sé, su empresa, hay una señora que está cocinando en su casa lo que va a comer, o tal vez en el restaurante más cercano, pues ya le están preparando su comida especial. Y otra persona ya está lavando su ropa y otra persona, y así, ¿no? Entonces no se tiene que preocupar por esas cosas cotidianas. En cambio, alguien que no pueda pagar todo eso, tiene que arreglarse a las cocinas. ¿Qué otra cosa recuerdan de esa sesión? Hablábamos de quién, bueno, eso del tiempo, de cómo ejercíamos la obediencia, que si éramos libres de tomar nuestras propias decisiones, y hablábamos que hay circunstancias que ya están establecidas como para que nosotros tomemos ciertas decisiones, ¿no? O sea, hablamos de cosas que ya hasta se dan por hechas de familia, ¿no? Que no hacemos porque ya están limitadas por familia, ¿no? Y así nos las van a venir inculcando, y pues también las decisiones que se toman en el trabajo, cómo es que nosotros, si tenemos esa capacidad también de poder tomar nuestras propias decisiones o hacemos lo que ya nos establecen. Igual también en la vida política, ¿no? Así es, en la escuela o en la vida política, ¿no? Que ya estamos como condicionados a también tomar ciertas decisiones, pero ya enfocadas hacia un fin. Entonces, realmente la pregunta era si éramos libres de tomar nuestras propias decisiones o no. Entonces, eso es lo que yo recuerdo. Sí, sí, realmente el tiempo es nuestro y quién es. Pues, Así es. al final creo que no. No somos dueños. No somos dueños de nuestro propio tiempo. tiempo, porque lo limitan muchas cosas, limitaciones económicas, limitaciones familiares, compromisos de trabajo. Que uno tiene un negocio, pues que hace lana, ¿no? Y te van enfocando. Al final nadie es libre de su propio tiempo. Salvo los que viven en la calle, a lo mejor que viven en el campo sin trabajar, y eso. Sí, no sé si ustedes
¿Recuerdan o han escuchado sobre Diógenes, el filósofo griego? El perro, uno de los cínicos que desarrolló esa corriente de filosofía que se llama cínica, que no tiene mucho que ver con lo que ahora entendemos por cinismo, pero así es, esa corriente filosófica que es de los cínicos, que es, bueno, él era, por ejemplo, si realmente soy libre, pues entonces, ¿por qué me visto? No tendría que vestir, y entonces prácticamente no andaba vestido. Si realmente soy libre, porque tengo que comer en una mesa con platos, con esto y lo otro, cubiertos y no sé qué más. Entonces él había, creo que la última propiedad de la que se deshizo, dicen, fue un cuenco donde tomaba agua, porque un día vio a un niño tomando agua con las manos. Entonces dice, ¿yo por qué voy a andar con este aparato aquí? Entonces también desechó eso. Entonces él era un hombre más o menos o más cercano a la libertad, que no dependía de nadie, ni de nada. Y dicen que, bueno, era reconocido como uno de los grandes filósofos, y una vez lo que quiso conocer, que fue Marco Antonio, el César, y pues lo admiraba tanto que le dijo, pídeme lo que quieras, yo te lo concederé. Y entonces Diógenes le dijo, hasta un ladito porque me estás tapando el sol. O sea, no necesitaba nada más. Bueno, es también un poco la filosofía budista, ¿no? De si no deseamos nada, pues somos más libres. Y nuestros deseos nos hacen presa de otros o de otras cosas. Por ejemplo, hace rato hablábamos de los vicios. Pues quien tiene vicios es dependiente de esos vicios y por lo tanto no es libre. Entonces, bueno. A eso nos ha llevado lo que también comentábamos, ¿no? El capitalismo. El capitalismo. Seamos unas personas consumistas y que sí dependamos de cosas. Justo el capitalismo nos domina porque nos ha instalado esas ideas de que necesitamos tal o cual cosa. Es la creación de necesidades. Bueno, aquí está un economista. Sí, que son necesidades, necesidad del trabajo y la ganancia. Ajá. Trabajo, ganancia, yo te pago. Pero hay cosas que no necesitamos. Y sin embargo el capitalismo nos ha hecho necesitarlas. Por ejemplo, ¿cuántos siglos vivimos sin un teléfono? Y sin embargo ahora nos parece que no podemos vivir sin un teléfono. Y esa necesidad fue creada por una industria que está creando teléfonos. Los carros. Los carros. O sea, ¿cuánto tiempo estuvimos sin carros? Aquí nada más en la colonia. Hace 30, 40 años, hace 20 años todavía creo que caminábamos a la avenida. Ahora ya hay un montón de taxis, combis, hasta los autobuses entran hasta allá. Y se te hace tarde. Y se nos hace tarde. Entonces son necesidades creadas, cosas que realmente no necesitamos. 2 cuadras agarras para el cable bus, pagas 6 pesos porque ya te hace, pues, duermes más. Ajá. Levantas tarde, llegas cansado y ganas un poco más. Pues me pagaron mis horas extras. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que nos hace dependientes, y al hacernos dependientes nos hace consumidores, y quien gana, pues el branca. Pero a veces uno ya no quiere trabajar. Sí. Que trabaje la mamá, el papá, el tío. Bueno, las jóvenes generaciones, algunas que no sirven para nada, porque ya que ni saben para qué están aquí en este mundo. Y en cambio, volvemos al sentido común un poco, ¿no? Porque antes era la idea de los jóvenes tienen que estudiar y a cierta edad ya deben tener esto y lo otro, ya deben tener familia y hacerse responsables. Pero ahora tenemos a hombres de 50 años viviendo todavía con sus papás y pensando como niños, porque todavía se dedican a los videojuegos, están ahí
Entonces hace unos días veía a un hijo de O'Farrill, de ese gran rico de los medios de comunicación, que no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida O'Farrill, y su hijo no hace nada, es un bueno para nada, según tiene un canal de YouTube y ahí monetizan. Pero a veces hace alguna entrevista, pero está perdido en las drogas y ese tipo de cosas. Y ya tiene mi edad, tiene como 52. Rómulo Farril es el papá, pero su hijo no. ¿Pero se llama Rómulo? No, tiene otro nombre, no recuerdo. Y entonces así están muchos. En cambio, antes era la idea de a tal edad ya tienes que tener esto, esto y esto. Y también son cosas de sentido común, que las cosas van cambiando. Y bueno, muy bien, ¿recuerdan algo más de esa? De ahí yo aquí tengo una cita, bueno, no sé si es una cita, pero es algo de lo que dice Bourdieu. Y dice: el tiempo no es igual para todos. Según tu posición en el espacio social, tienes más o menos margen de maniobra temporal. Las clases dominantes tienen el privilegio de la anticipación, pueden planear, invertir, esperar resultados a largo plazo. Las clases populares viven más en el presente inmediato, muchas veces forzadas a sobrevivir día a día, sin posibilidad de postergar gratificaciones o tomar decisiones estratégicas. Y esta sí es una cita: el tiempo que se necesita para anticipar el futuro, para postergar las satisfacciones inmediatas, es un lujo reservado a quienes no están dominados por la urgencia. Sí, lo que veíamos, por ejemplo, quienes pueden invertir, quienes pueden calcular más un negocio. Y contra eso, ¿cómo competimos? O sea, que Fox, que nos dijo hagan su changarrito y pónganse a trabajar, que los pobres son pobres porque quieren. Un permiso de uso de suelo y está en casi 2,000 pesos. Y no solo eso, para que se lo den más rápido que No, eso pues, normal. El último tema que vimos, que ya fue la semana antepasada, fue vimos sobre los filtros burbuja y las cámaras de eco. Vimos un poco sobre los medios de comunicación y el periodismo y lo que está pasando ahora con la polarización, que acusamos a López Obrador de ser el polarizador número 1. Nos basamos en la propaganda, los filtros, y seguimos los algoritmos. Ajá. Que como usted dice, dice un poco ya, si yo toco un tema X, me llega a mi celular, entonces, si remedio para la tos, ahí me llega un chorro para la tos, remedio casero. ¿Cómo supo que estaba yo pensando? Exacto. Y uno dice: ¿cómo me adivinó? Sí. No es que no. Lo que uno escribe, pues lo que piensa. Que cómo hacer tamales te llega a en tu país. Cómo hacer tamales, te llega receta y todo. No, pero tú investigues. Ajá, nada más por una búsqueda que hayamos hecho ya nos empiezan a bombardear con información relacionada. Incluso a veces nada más con pensarlo y ya nos empiezan a llegar informaciones también. Pero bueno, un poco hablando sobre ese tipo sobre ese tema de la comunicación y los periodistas y eso, habíamos visto también los sistemas de gobierno. Y vimos que pues, actualmente se supone que vivimos en democracia. Casi todos los países del mundo viven en democracia. Y se supone que el periodismo debe contribuir a esta democracia. En algún momento se le llamó el cuarto poder. Hay quienes todavía piensan que el periodismo es el cuarto poder. ¿Qué quiere decir eso? En democracia, en los gobiernos como los que tenemos nosotros, que son democráticos, tenemos 3 poderes. Son gobiernos integrados por 3 poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos poderes se supone que se compensan unos a otros, ¿sí? Se hacen contrapeso. Y entonces, gracias a eso, se supone que van a operar bien, porque si uno se está extralimitando, el otro va y lo controla.
Y entonces en ese sentido se decía que la prensa era el cuarto poder, porque podía incidir. Si algunos de estos tres poderes fallaban, la prensa se los hacía ver para que las cosas volvieran al equilibrio, ¿no? Pero bueno, el caso es que la prensa, lo que hemos visto es que está aliada con alguno de los poderes o con los tres poderes, pero nunca con el pueblo. Porque la idea era que la prensa lo que haga es pues hacer ver lo que el legislativo está haciendo mal o lo que el ejecutivo está haciendo mal y ponerlo a discusión. Verlo con sentido crítico, lo que veíamos hace un rato, ¿sí? Y esto en muchos casos de la prensa actual y de la prensa de los sexenios pasados o decenios pasados no ha trabajado así. Y ahora con este arribo del internet pues tenemos otras cosas, ¿no? Ya no tenemos la prensa que teníamos antes, que eran los periódicos, la televisión y la radio, y por ahí teníamos a unos ciertos personajes que nos informaban, y nosotros pues no podíamos hacer nada contra eso porque no teníamos los medios. Quienes tenían los medios eran ellos y el poder. Entonces de ahí que nos ocultaron información, ¿no? Y no teníamos forma de saberlo, porque pues ellos lo que querían decirnos nos lo decían, y lo que querían ocultar quedaba oculto. Entonces si a un gobierno le convenía que eso o aquello quedara oculto, solo había que hablarle al director de un periódico, del más famoso, o al director del noticiario de la televisión, para decirle: párame esta noticia, y hasta ahí paraba. Por ejemplo, el 68, que es un caso muy famoso, seguramente ustedes saben que dijo Jacobo Zabludowski, que era el director o el conductor del noticiero más visto en Televisa en ese tiempo. ¿Sí recuerdan qué dijo al otro día del 68? Hoy es un día muy soleado. Sí, Así, ¿no? sí. O sea, cuando en la noche habían estado matando estudiantes y en la madrugada habían estado escondiéndolos y lavando en la plancha de allá de la Plaza de las Tres Culturas, el único comentario que hizo Jacobo Zabludowski es: hoy es un día hermoso, o tenemos un día muy soleado. Y ya dio otras noticias que no tenían nada que ver, y nunca dijo nada de lo que había pasado en la Plaza de las Tres Culturas, cuando fueron decenas de muchachos muertos, heridos, detenidos, desaparecidos. Entonces así operaban esos medios hace tan solo unas décadas, y era de sentido común, así operaban. Actualmente tenemos las redes sociales, pero bueno, las redes sociales y todas estas plataformas en las que están las redes sociales pues tienen otras características, ¿sí? Y aparentemente nos dan más libertad y a todos los usuarios nos dan la oportunidad de también emitir nuestra opinión. Y ahora tenemos como muchísimas opiniones, ¿no? Antes eran unos pocos que nos aventaban información, pero ahora son muchos los que están mandando información hacia todos lados, ¿no? Bueno, pero a lo mejor y ahí es esto de que se forma una burbuja, ¿no? O sea, antes era una burbuja enorme en la que nos mantenían a todos, Sí. pero ahora son burbujas, muchas burbujas, y a cada uno nos ponen en la burbuja en la que con la que supuestamente coincidimos. Ajá. Ajá. Como islas de burbujas. Sí, algo así. Sí, justo. Entonces ahora con estos medios que tenemos, todos emitimos información de alguna forma. Ya sea sin ninguna sustancia, la información más tonta que se nos ocurre. Por ejemplo, hay gente que solo sube fotografías de su gato y todo lo que hace su gato. Y hay gente que sigue esa información.
Y entonces a esa gente nada más le van a mandar cosas sobre gatos. ¿Y qué pasa con los partidos políticos? Igual. O sea, yo soy del PAN y le voy al PAN y todo lo que haga el PAN es perfecto. Me interesa todo lo que digan o hagan las personas que pertenecen al PAN. Entonces, el mismo algoritmo me empieza a mandar información solo sobre eso. Y yo no sé qué están haciendo los otros. Y volvemos a lo que decíamos hace un rato. ¿Para qué nos sirve discutir? Pues nos sirve discutir para llegar a razonamientos más altos, ¿no? Pero si nada más queremos ir con nuestras propias ideas y no escuchar a los otros, nunca vamos a trascender, siempre nos vamos a quedar encerrados en nuestras propias ideas. Entonces lo que hacen los algoritmos o estos filtros burbuja que se llaman, es eso, meternos a una burbujita donde hay gente que solo piensa como yo. ¿Y qué pasa con eso? Pues eso, que nos están aislando y que nos están polarizando, porque por aquí está una burbuja de los que piensan amarillo y por aquí está otra de los que piensan verde. Y no hay encuentro, porque no hay voluntad también de escuchar al otro. Es como una segmentación y es una segmentación que al final también le beneficia al sistema. Bueno, en este caso nos retroalimentan, nos están retroalimentando y como decimos, pues es que todos piensan así. Como en mi burbuja yo no veo que otros piensen diferente, pues digo, entonces tengo la razón porque todos piensan así. Entonces estoy bien porque todos piensan así. Y los otros por su lado están pensando, entonces yo estoy bien porque todos piensan así. Y si tantito escucho a alguien que piensa diferente, pues digo, no, pues tú estás mal, porque todos los demás, todos nosotros estamos bien. Y como los algoritmos y las grandes plataformas no lo hacen por política, o sea, ellos ni de derecha ni de izquierda, no les importa. Lo único que a ellos les importa es su ganancia económica. ¿Por qué? Porque entre más gente esté en estas redes, ellos ganan más en publicidad. Entonces, es su único objetivo. Pero nos polarizan a nosotros políticamente y no avanzamos. Pues básicamente eso es lo que hemos visto. Resumen prácticamente. Y pues muchas gracias por haber venido. Con esto terminamos y pues gracias. Muchas gracias. No, gracias.